Muy bien, sean bienvenidos hoy a nuestra clase de cultura para el grado de séptimo. Vamos a hablar otros aspectos de la cultura mestiza. Recuérdense que esa es la cultura que estamos estudiando este bimestre. Y hoy quiero platicar un poco sobre algunos rasgos coloniales que existen dentro de esta cultura, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de algunos aspectos que tal vez se escuchen un poco atrasados, por así decirlo, pero eran al inicio algunos aspectos que identificaban a los pueblos de los mestizos o de los ladinos. Entonces, vamos a tocar dos puntos, que son los trabajos, ¿verdad? Y el medio social. En los trabajos vamos a platicar sobre tres actividades económicas que al inicio de la época colonial eran trabajos que regularmente hacían mestizos, ¿verdad? Lógicamente por esta combinación de culturas entre la cultura europea y la cultura indígena, ¿verdad? El primero, y yo creo que es uno de los que se mantiene hasta hoy día, como muy característico, de la cultura mestiza, es la ganadería. Al inicio las grandes extensiones de tierra se utilizaron también no solo para cultivar, sino que también para poder tener animales de granja, ¿verdad? Vacas, caballos y algunos otros animales que se fueron incorporando durante la época colonial, como las cabras y las ovejas. Como les decía, de la ganadería se desprenden otras ramas económicas o otras actividades económicas, como por ejemplo el trabajo del cuero, ¿verdad? Estamos hablando de las botas, chumpas, cinchos y llaveros, ¿verdad? Que también en su momento son muy peculiares en las fiestas patronales. Y también la producción de lácteos, ¿verdad? Quesos y crema. Estas son específicamente ramas económicas que se desprenden del trabajo de la ganadería. También otro de los trabajos que era muy de la etnia mestiza era el trabajo del tallado en madera. Al inicio se utilizaban a personas también indígenas para poder trabajar artículos tallados en madera, pero poco a poco se fue haciendo un trabajo de la cultura mestiza. Esto más por el aspecto religioso, ¿verdad? Todas las imágenes que en su momento podemos ver en algunos lugares coloniales, como por ejemplo la Antigua, o algunos otros lugares históricos como Quetzaltenango, hay muchas imágenes de la época colonial que son talladas en madera, ¿verdad? Entonces había un cierto rechazo hacia el indígena o a que asumiera cargos religiosos en su momento. Entonces se le delegaba regularmente a los mestizos, ¿verdad? Trabajar artículos de madera religiosos. Claro, esta actividad económica no era una actividad económica para gente que es de clase baja, sino que regularmente eran personas de la nobleza las que hacían este trabajo. Más que todo porque este tipo de personas tenían puestos importantes en las iglesias. Otro de los trabajos muy comunes en aquel entonces eran el trabajo de forjar el hierro. Estamos hablando de lo que actualmente se conoce como, por ejemplo, hacer balcones o hacer puertas. En aquel entonces el trabajo iba más allá de solo puertas o balcones, sino que era un trabajo que también incluía decoración, ¿verdad? Vemos que en la Antigua, ¿verdad? Que es uno de los ejemplos de la colonia que tenemos en Guatemala, hay mucho arte dentro de los portones o de los ventanales, ¿verdad? Entonces todo este arte se forjaba en hierro desde cero y era un trabajo que hacían pues los miembros que se identificaban con la cultura mestiza o también denominados ladinos. En el medio social también tenemos herencias mestizas que actualmente son
comunes, por así decirlo, o ya se arraigaron mucho en nuestra cultura, que ya no distinguimos si es de la cultura mestiza o de otra cultura, pero al inicio sí eran rasgos que identificaban a algún mestizo, ¿verdad? Y una de esas, estamos hablando siempre de algunos aspectos religiosos que, como en el primer video se recuerdan que era uno de los aspectos que más resaltaba de los mestizos, las hermandades, ¿verdad? Las hermandades católicas, que en un inicio eran cofradías, regularmente eran heredadas, ¿verdad? Los puestos o la continuidad de participar en estos grupos religiosos eran heredados. Entonces, si mi abuelo, por ejemplo, había participado en alguna hermandad por muchos años, era muy común que yo heredara ya sea el puesto o heredara esa devoción a poder participar en las hermandades. Esto tiene que ver mucho con el punto del aprecio a la familia, porque es muy común ver ahora pues saludar a alguien en la calle, ¿verdad? Y decir que es mi primo, que es mi tío, pero no son de la familia cercana, sino que es la familia extendida. Entonces esta peculiaridad también es muy de la cultura mestiza, ¿verdad? De poder recordar a los familiares extendidos que están dentro de nuestro círculo familiar. Otra de los aspectos sociales que heredamos directamente de una mezcla entre la cultura europea y la cultura nativa es la alcaldía, que al inicio, o que la alcaldía es como la evolución del ayuntamiento colonial. Entonces, el tener alcaldía en nuestro municipio es prácticamente una herencia sociopolítica que tenemos de los pueblos mestizos, porque regularmente, y al inicio era algo que pasaba, los encargados de las alcaldías o eran mestizos o eran criollos. Entonces también esta estructura social o político-social la heredamos de la cultura mestiza, y de igual manera con los otros aspectos sociales que ya mencionamos, ¿verdad? Las hermandades y este cariño o esta sensación que tenemos también al tener aprecio por nuestra familia extendida. Esto creo yo que sería lo último que agregaríamos del aspectos culturales de la cultura mestiza. La próxima semana es muy probable de que tengamos un examen parcial. Entonces voy a pedirles a todos que por favor, como ya lo vengo diciendo desde la semana pasada, nos unamos al grupo en Google Classroom. Ahí vamos a hacer una dinámica para poder hacer una evaluación de cuánto hemos ido aprendiendo, y ya saben que si en algún momento ustedes tienen preguntas, no duden en poder hacerlas, que nosotros estamos con todo el gusto de poder trabajar y poder ayudarles. Les vuelvo a recordar, por favor, revisar sus guías. Desde la semana pasada se les está invitando que nos unamos al grupo de Google Classroom. Es un grupo para los dos cursos, para sociales y para cultura. Entonces, con una vez que ingresen, van a tener acceso para poder trabajar, ya sea el parcial, que es muy probable que sea la siguiente semana, y algunos otros ejercicios que también están hoy indicados en la guía que ustedes ya tienen con los datos de la clase de esta semana. Entonces nos seguimos viendo en próximos videos de mis cursos.